Pues en mi casa reciclamos todo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Que tienen en la terraza una maquinaria para hacer trocitos los plásticos, hacerlos, depurarlos y hacer granza para hacer nuevos plásticos? ¿Y el vidrio también? ¿El vidrio también tienes un horno para quemarlo, ponerlo a no sé cuántos miles de grados para poder sacar materia prima para hacer nuevas botellas? Me da a mí que no. Que en casa lo que haces es separar. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en paulabaldo.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Creo que tengo ojeras de aquí a Wisconsin. O sea, es una cosa... Qué bien que hacemos un podcast, ¿eh? Sin vídeo. Sin vídeo, menos mal. O sea, bueno, es que estas ojeras mías no las quita nada, o sea, nada. Solo horas de sueño recuperadas, que no se recuperan. Sé que es una cosa que se dice, pero no es cierta. Pero las necesito. Porque ahora mismo me caen muy mal mis vecinos. Viva las Los fiestas, que están viva las muy fiestas a gusto populares. con las fiestas del barrio. Muy bien. ¿Por qué las hacen en días laborales? De verdad. Ya, eso ¿por sí qué? que no lo entiendo. No, o sea, no debería... O sea, yo entiendo que a la gente le guste pasárselo bien. Admito que en fin de semana, pues oye, si quieren estar hasta las 4 de la mañana, pues que estén hasta las 4 de la mañana con la orquesta. Pero en días laborales no, por favor, por favor. Bueno, En fin. hablamos entonces sobre los impactos del ruido, que estaría muy chulo. Podría, lo he pensado, pero como iba a ser muy breve el tema, o sea... En fin, pues de hecho que conste que hasta mi gata, la pobrecita, lo está pasando mal. O sea, que la gente le parece una tontería, pero no está durmiendo, o sea, tiene el sueño cambiado y se nota. Pero bueno, es un maltrato animal por parte de mis vecinos también. Bueno, entonces, ¿pero de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, pues mira, algo como lo que he dicho antes de que las horas se recuperan, que es una cosa que la gente cree y no es cierta, el sueño no se recupera. Son Bueno, vamos pequeñas... a ver, esa es tu opinión. No, el sueño no se recupera. Los estudios todos lo dicen, que no se recupera. Otra cosa es que evidentemente cuando estás hecho un asco necesitas dormir un montón para volver a ser persona. Pero lo que perdiste, lo perdiste. Vale, sí, Fin. estamos de acuerdo. Es así. Entonces, hoy vamos a hablar, pues eso, que es como una especie de falacia, ¿no? De que se da por hecho, pues Sí. Vamos a hacer el equivalente a falacias que hay en el día a día, pero relacionadas con sostenibilidad. Y algunas son muy típicas, muy típicas. Muy típicas, pero por si acaso alguien todavía pensaba que eran así, pues Vale. así las desmontamos un poco. Y la primera con la que me gustaría empezar, y es por lo que me vino la idea de hacer el episodio sobre Vale. esto, es cuando la gente directamente asocia que algo que sea de producción local es sostenible. Efectivamente. Esa equiparación directa, ¿no? O sea, es verdad, hay producciones locales que son sostenibles, pero hay producciones locales que no. Efectivamente. Que no, yo siempre, cuando me dicen estas cosas, suelo poner un ejemplo. Yo cuando trabajaba hace mucho tiempo en consultoría por cuenta ajena, tenía una empresa que era clienta, que era una fabricación de muebles 100% local. Es más, en mi habitación, en el de casa de mis padres, ahí es un mueble suyo, o sea, 100% local. Y el hombre me contaba, entre risas y muy tal, diciendo que hasta, menos mal que ahora vienes tú a hacer lo de la ISO 14001, era como así, porque si no estaríamos todavía quemando los muebles barnizados directamente, lo que sobraba, fuera en el patio y tirando las cenizas y los restos al riachuelo que pasaba por detrás de la parcela. Madre mía, el amor hermoso. Exacto. Entonces, claro, local no quiere decir sostenible. ¿Qué tiene bueno lo local? Que lo local... Menos huella de carbono, de transporte. Pues depende qué transporte usen. Normalmente pensando bien. Pensando bien, menos huella de carbono. Y luego sí que es verdad que es súper útil para potenciar la economía de una zona, que tiene muchas cosas positivas también esa parte.
Y la parte social pues es interesante porque promueves el empleo, promueves que haya cosas en la zona en la que estás que a lo mejor en zonas rurales, por ejemplo, puede ser difícil que se mantenga la población y ayuda, ¿no? De esa patita sí, pero la parte directamente de que sea local igual a sostenible, no. O sea, Además no. hay una cosa que me encanta a mí del tema del local, es la información. Porque la información no se pierde por el camino. Y entonces Sí. muchas veces, por estar cerca, conoces y sabes lo que dices Sabes tú. cómo se hacen las cosas Eso y puedes incluso hacer mejor la sostenibilidad en tu negocio. Sí, pero sí es verdad que... Que no hagamos esa equiparación, que no cometamos el error. Es que esto fue porque me pasó hace pocos días en unas charlas que la gente, o sea, es que nosotros tenemos producción local, entonces somos sostenibles. No. Punto, no. Está bien, pero... Está bien, pero no hagamos directamente la relación, que Muy no es bien. cierto. Perfecto. Otra relación que tampoco es cierta y es muy habitual también es decir que tengo baja huella de carbono y también soy sostenible por eso. Sí. Puede ser tener una huella bajísima, pero a lo mejor estar envenenando el río, como estaba este señor que ponía el ejemplo antes. Quiero decir que puedes tener una huella de carbono minúscula, pero seguimos teniendo otros impactos en otras cosas. ¿Dónde sale mucho esto? Con esto que hablamos en su momento, no recuerdo el episodio, pero seguro que lo encuentras y lo puedes poner en las notas del programa. Ahora me pongo a buscar. Venga. Cuando hablamos del túnel de carbono, visión de túnel de carbono, sí, ¿te acuerdas? Que todo el mundo parece que focaliza, que es que huella de carbono es lo que hay que hacer, y hay veces que, según el sector, la huella de carbono a lo mejor no es lo más importante en lo que hay que trabajar. A lo mejor hay que trabajar otras cosas en vez de preocuparse tanto por la huella. Madre mía, entonces, hace tanto tiempo que hablamos de eso que no lo voy a decir. ¿No lo vas a decir? No. Bueno, pues ponerlo en las notas, ¿no? Hace 2 años. Hace 2 años que hablamos de... ¿Ya estábamos con este tema tan pronto? Sí, imagínate. Madre mía, a lo mejor hay que hacer una revisión y una revisitación, si existe la palabra, de esa idea. Puede ser. ¿Qué más cosas tenemos aparte de esa baja huella de carbono igual es sostenible? Que no, que tampoco. Y esto es muy habitual en conversación, que digo yo, de cuando compras del día a día, es que si es natural es bueno. De hecho, acabo de darme cuenta que eso es el eslogan de una empresa que no sé cuál es. ¿Ah, sí? ¿Te suena? Pero me suena muchísimo oír la frase de si es natural, es bueno. No sé de quién es. Me suena ahora como mismo eslogan, mi cerebro... pero no de ahora, de hace ya unos añitos. Sí, puede ser, pero sí. Lo tengo así en mi background, ahí en el cerebro de algún lado. Me suena de un eslogan, pero ya de hace una década. O sea, sí, que a entonces, lo mejor... ojo también con estas cosas de asociar lo natural con que sea bueno directamente, porque como te comentaba antes, que era el cianuro, ¿no? El cianuro es natural, y de bueno no tiene nada. ¿Vale? Entonces, la minería es natural. Quiero decir, el proceso de minería es un proceso natural también. Todo lo que sacas es un proceso natural. Otra cosa es cómo se haga y lo que implique. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esas equiparaciones tan generales. Que también en el lado contrario estamos pegando igual. O sea, si es químico o artificial, es malo. Bueno, exacto. O a lo mejor no. O a lo mejor no. A lo mejor es una medicina que te salva la vida. Y depende de los procesos químicos que se tengan y depende de un montón de cosas detrás. Entonces, es intentar no hacer estas generalizaciones, como por ejemplo, una que además estoy hasta el moño de encontrarme en un montón de envases, que es el de biodegradable igual a bueno. A ver, o mejor, es que también, bueno o mejor que, no tiene por qué. Bueno, para empezar, porque muchas veces creemos que es biodegradable en cualquier situación, en plan de el consumidor medio, la consumidora media, lo que coge cuando ve una cosa que pone biodegradable, piensa en su cabecita normal, pues esto si se acaba en la naturaleza no pasa nada porque se biodegrada. Ese es el proceso mental de cualquier persona cuando lee la palabra biodegradable. Cuando la realidad es que algo que ponga en un envase que es biodegradable en unas condiciones que normalmente son industriales. No son en la naturaleza, no es biodegradable en la naturaleza. Y en un tiempo determinado. Porque a mí siempre que veo biodegradable digo, ¿en cuántos cientos de años? Exacto. Entonces también mucho cuidado con esos biodegradables que van con muchas comillas y normalmente la persona media no tiene por qué saber qué implica.
Y esto tenía un profesor de cuando hice la formación de guía de montaña, Ujú. porque es muy normal, desgraciadamente, que cuando vas a la montaña te encuentres cáscaras de plátano, cáscaras de naranja Sí, y, bueno, biodegradable sí, pero también es sí, bastante feo. sí. Entonces, no Y lo puede tires. interferir en los ciclos naturales de lo que haya según donde se tiren. Y además, cuanto más altura tenga donde lo tiras, más tiempo tarda en degradarse. O sea, que Claro, en la cima de una montaña puede que ser que esté lustros. qué asco. Una cáscara de plátano ahí durante el... Sí, Oh, efectivamente. en fin. Pues eso, que todo lo biodegradable no tiene por qué ser bueno directamente y mucho ojo con lo que significa el biodegradable en los envases o en los productos. Igual que el 100% reciclable, que es mentira. O sea, yo ya lo digo aquí. Es que no conozco nada que sea realmente 100% reciclable. Entonces, bueno, dicen que el aluminio. No, estoy pensando ahora que tengo aquí una lata de bebida. Pero es que ahora, mira, ahora mismo ni lo pone, porque antes las latas de aluminio, estoy mirándola. Sí, es cierto que el aluminio es de los materiales que mejor incluso yo diría, bueno, sí, se recicla, sí, sí. Sí, juraría. Di una formación hace un tiempo sobre economía circular y hablábamos del aluminio y no me acuerdo exactamente el dato, pero mi memoria me tiende a decir que aunque se recicle mucho y muy bien y casi en su totalidad, cada 7 o 8 ciclos tenías que incorporar material virgen nuevo, Me tiene porque se lógica. va perdiendo en el proceso industrial. O sea, no es perfecto, no es... El vidrio también se dice, El ¿no? Que es vidrio se dice 100% también reciclable. que lleva muchos ciclos, pero claro, también se va degradando. Se va degradando y necesitas incorporar material nuevo o virgen y no es todo 100% reciclable. Y ojo, porque de hecho, por ejemplo, Coca-Cola acaba de tener que cambiar ahora mismo por acusada de greenwashing precisamente esos mensajes de 100% reciclable, porque en realidad no lo era 100%. O sea, normalmente las etiquetas no se reciclan Claro. o la Las botella pinturas. sí, las pinturas, la botella sí, pero el tapón no. Bueno, hay un montón de cosas que a lo mejor son un 0,0001%, pero eso ya implica que no es 100%. De hecho, leí un artículo muy interesante que hablaba que a las personas también, al consumidora media, un mensaje en una botella de plástico que pusiese 100% reciclable o peor aún la frase de proveniente de otras botellas, le hacía creer que era siempre un ciclo de un circuito cerrado y que entonces le inducía Era al consumo infinito, mucho sí. más y el consumo infinito. Cuando no es así, también hay que meter material virgen cada ciertos ciclos y bastante más rápido que con el aluminio o el vidrio. Entonces, bueno, también no nos creamos ese 100% reciclable, vayamos con pinzas, cojámoslo sobre todo cuando os lo leamos en alguna parte. Y otras veces también pone 100% reciclado. Efectivamente. Sí. Yo tampoco me creería que sería 100% reciclado. Sí, yo tampoco, depende mucho del material. Del material, además. sí. Sí. De hecho, es más, el otro día aprendí, porque yo hay veces que aprendo cosas también, que cuando en la ropa te pone, sobre todo en el sector textil, cuando la ropa te pone proveniente de botellas de plásticos recicladas, esas botellas nunca han sido usadas, nunca son botellas postconsumo, son botellas nuevas. Anda, ¿y eso? No existe. Porque no sé si es que se hacen al uso o simplemente es que sobran y entonces son las que se utilizan. Pero nunca es una botella que tú hayas tirado al envase, o sea, al contenedor correspondiente, nunca va a ser ropa. No lo sabía. Jamás. Y me quedé en plan de, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, socorro. O sea, ya ni siquiera es... A lo mejor por la tecnología que tenemos o porque tiene algunas limitaciones, no lo sé. No lo sé, pero me quedé totalmente en plan de, ¿en serio? Yo con la ilusión, era de las pocas cosas que me habían colado, mira. Yo pensaba que eran de botellas postconsumo, pero no. Entonces es cuando yo me pregunto, cuando te dicen que viene de plástico de los océanos, que casi todos son botellas de plástico, bueno, y también hay redes de pesca y eso. Mucho de redes de pesca. En realidad, bueno. No, habrá que preguntar ahora. Habrá que investigarlo. Y siguiendo con el reciclaje, me gusta esa que has puesto tú, la de reciclar ayuda al cambio climático. Sí, es que eso se ha puesto muy de moda por cierta empresa que todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos de reciclaje de plástico. Sí. Se empeñó en meter la idea de que reciclar ayuda al cambio climático. Hombre, a lo mejor algo ayuda.
Pero hay muchos hábitos mucho mejores para ayudar al cambio climático que el reciclaje. O sea, por ejemplo, incluso no consumir es lo mejor para el no cambio consumir climático. de ningún tipo. Bueno, a ver, algo tenemos que consumir porque comemos, respiramos y vivimos, pero sí es verdad que la relación, el ratio de cuánto tú recicles respecto a cuánto realmente impacta en el cambio climático es bastante, sí. Es ridículo. Y de hecho es un poco tergiversar un poquito los números para retorcer. Pero bueno, también está el otro de reciclar que hemos puesto, que es el de reciclamos en casa. No, por favor, no, esa no. Es una de mis grandes luchas, incluso debate interno, cuando tengo que hacer un taller relacionado con economía circular a público general de nivel medio-bajo, porque, claro, que me quieren que ponga talleres de título de taller de reciclaje o cosas así, y es como, que en casa no se recicla. Hombre, hay gente que sí, pero gente muy pro. Muy pro. No el consumidor medio habitual. No. Ni Pepita ni fulanito no reciclan en su casa. Si en algún momento te dicen que estás reciclando, no es cierto. Tú como persona lo que estás haciendo es separar en casa. Reciclar implica transformarlo, el producto, en otra cosa. Eso lo hacen los recicladores. Mira, si hay algo que mis amigos saben, es que en mi círculo todo el mundo sabe que no recicla, porque puedo ser cansino con muchas cosas, pero con eso no te imaginas con eso no, cuánto. Con eso es que vamos, les pillo, no les dejo ni una. Ni una. A mí el tema es cuando yo de normal también lo matizo, pero sí es verdad que incluso cuando me proponen títulos para los talleres o lo que sea, siempre meten el reciclaje. Y es como que no reciclas, que estás separando, que solo estás haciendo una fase previa al posible reciclado. Al posible reciclaje. Sí. Que a lo mejor ni lo hay. En casa solo separamos. Entonces, bueno, también es otra de esas falacias que habría que ir borrando de nuestros cerebros. Sí, efectivamente. Porque no es así. Pero en el público general está metido hasta el alma. Y yo creo que ya vamos a hacer el último para no alargar mucho esto hoy. Vale. Que es, tiene este sello o este certificado, es sostenible. De sellos hemos hablado un montón. Un montón, una barbaridad. Siempre insisto, revisad, mirad, hay miles de sellos existentes y la mayoría no son fiables. Que es tristísimo, pero es así. De hecho, estaba intentando a ver si localizaba el dato exacto, pero voy a tardar un poquitín mientras lo busco. De hecho, ya hemos hecho un programa que esperemos que en los próximos años haya muchísimos sellos que dejen de existir por la nueva normativa. Pero bueno, ya digo, de sellos hemos hablado un montón. Hemos hablado la última vez en el 87, pero luego hablamos también en el 59, incluso al principio del todo en el 17. O sea, hemos hablado unas cuantas veces sobre sellos. ¿Cuántas veces? Y tengo el dato. El dato. Un estudio que hizo, dos estudios, la Unión Europea, el último de 2024, sobre environmental claims, o sea, sobre alegaciones ambientales, decía que en la Unión Europea solo existían más de 230 sellos asociados a sostenibilidad, ecológicos y demás. Y de esos más de 230, el 50% no tienen verificación alguna. Vaya baño. O sea, ya. Hagámonos la idea. Entonces, claro, mucho cuidado con eso. Pues es que tiene sellos, que es sostenible. No, ¿qué sello? ¿Qué dice? ¿Qué dice el sello? Sí. Ojo que hay sellos que son 100% reales, pero tampoco son sostenibles. Quiero decir... No te está diciendo... No, es un sello que no habla de sostenibilidad, habla de otras cosas. Que no habla de sostenibilidad, que esas otras cosas. Por ejemplo, estoy pensando, el cruelty free, claro, que puede ser más o menos fiable, o el vegano, todos estos tienen sus propias cosas. Bueno, y también depende, porque justo, no sé si lo has visto, que ha salido hace poquito, es que lo he visto en LinkedIn ayer. A ver si me acuerdo no me acuerdo de la empresa, pero sí es verdad que ha habido una empresa una granja de pollos, una macrogranja, que ha sido denunciada por
ecologistas y demás por maltrato animal que se Sí. había visto en las condiciones tal, que tenía un sello de bienestar animal Sí, lo he visto. y un sello de AENOR, que se Un supone sello que de es una AENOR, sí. entidad Certificado seria, por AENOR. certificada por AENOR. Entonces, claro, ojo, porque incluso a veces los sellos más, en teoría, más serios, también las empresas se lo cuelan. Aquí yo no estoy pensando ni en criticar el sello en sí, o sea, es No, que que hay yo estaba en el fallos. otro lado. Que yo estaba en el otro lado. Yo he visto cómo las empresas hacen para engañar a los auditores. O sea, Ujú. lo he visto. Que sí, Lo he que sí. vivido en mis carnes y lo he pasado fatal. Mm. Entonces, ojo con esto, porque también es verdad que los sellos hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que ya, ¿no? Nos quedamos así. Incluso me venía a la memoria ahora, ya termino con el sello de FSC, que no todos los sellos de FSC son iguales. No. De ¿cómo se llama? De dónde proviene la madera o La madera forestal celulosa, sostenible. Sí, estas se cosas. supone que es un certificado de sostenibilidad forestal. Pero hay diferentes grados del mismo sello y tienes que fijarte. Y luego hay también de ese sello en concreto, también han salido cosas. Bueno, Cosas. bueno, Pero bueno, sí es verdad que eso que pone mixto. Cuando veáis FSC mixto, que es Eso la expresión, eso es que no es el 100% de origen sostenible. efectivamente. Bueno, pues oye, hemos visto unos cuantos. Mejor poner siempre cuidadito con dónde hacemos las equiparaciones y Y no hagamos, digamos, todo sostenible porque esto y esto. No, hay que matizar muy mucho. muy bien. ¿Terminamos entonces por hoy? Terminamos por hoy. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. ¿Tenemos alguna pregunta ya de los del 100? Pero he pensado que aún falta un mes y pico. Un mes y Vale. tampoco hay que agobiarse. Vale. Me veo la semana antes inventándome preguntas. Recording stopped.